Abogados, ¿qué detalle se les olvidó contarles a su cliente? Un amigo mío es abogado y dijo que una vez un cliente se presentó en el tribunal con la misma ropa que llevaba en el robo. Cuando las imágenes de CCTV aparecieron en evidencia, el cliente se miró a sí mismo y dijo, oh mierda. Editar, mis primeros premios, salud. Su señoría, me gustaría alegar, coincidencia. Editar, gracias por los premios, amigos. Ahora convertiré esto en un sketch de comedia. Caso de despido improcedente. El cliente afirmó haber sido despedido sin motivo ni siguiendo el procedimiento. Después de haber iniciado el caso, resulta que no solo le dieron 3 advertencias por escrito, sino que también lo citaron a una audiencia disciplinaria antes de su despido. No mientas a tu abogado. Al igual que un médico, siento que no contarle todo a su abogado puede perjudicarlo. Todavía no soy abogado, pero trabajé en una oficina de fiscal de distrito durante toda la facultad de Derecho. Obviamente no tenemos clientes, pero nunca olvidaré este caso de secuestro en el que trabajé. Se trataba de 2 acusados varones asiáticos que tenían la misma edad y parecían relativamente similares. El testigo está en el estrado y se le pide que identifique dónde está sentado el acusado que le empujó una UCI. ¿En la cara? Está claro que los testigos tienen problemas para diferenciar a los acusados. En un verdadero momento de brillantez, un acusado levanta su mano y básicamente se señala a sí mismo como, aquí mismo, amigo. Sin duda, la mierda más tonta que he visto en mi vida. Pensé que su abogado defensor iba a tener un aneurisma cerebral. Vaya hombre, literalmente, mantener la boca cerrada lleva al interrogatorio de todos los asiáticos se parecen a ti. En realidad soy abogado, pero solo estaba viendo este juicio, no participando. Entonces, el caso fue que la mujer A había golpeado a la mujer B en la cabeza con una pinta de cerveza pesada en un bar, y la mujer B sufrió heridas bastante graves. La defensa afirmó que la mujer A no había golpeado a nadie con la pinta, sino que simplemente había arrojado la pinta en una dirección aleatoria y golpeó a B en la cabeza, por lo que fue un accidente y no una batería. Bueno, la fiscalía tenía una cinta de CCTV del bar, y se mostró en el juicio. Y la cinta mostraba claramente en HD cuando caminaba detrás de B y le estrellaba la pinta en la cabeza, con tanta fuerza que la pinta se hizo añicos con el impacto. Miré al abogado defensor y su mandíbula literalmente casi golpea la mesa. El fiscal también se dio cuenta y preguntó algo, tirado, ¿eh? Y el abogado defensor dijo que debido a dificultades técnicas no pudo abrir la cinta CCTV en su computadora cuando estaba revisando las pruebas. La mujer fue declarada culpable. Así que sí, me quedé completamente estupefacto. Perdió debido a la incompetencia del abogado, no por culpa del cliente, quiero decir, el cliente también tuvo la culpa aquí. Soy defensor público en una zona con mucho consumo de metanfetamina. La metanfetamina hace hablar a la mayoría de la gente. ¿Mucho? Así que no puedo decirles cuántos clientes olvidan mencionar que llegaron a la cárcel todavía drogados y llamaron a su madre /novia /amigo al teléfono grabado de la cárcel y no solo confesaron el crimen, sino que también intercambiaron ideas sobre cualquier coartada o versión del mismo. Eventos en los que confío para defenderlos. Editar, veo esta pregunta con frecuencia, así que agregaré información aquí. ¿Este es no legal? ¿Consejo? Simplemente explico un poco más las cosas. Las llamadas a un abogado son privilegiadas y generalmente pasan por líneas exclusivas que no se graban, según el centro. Las llamadas a familiares, amigos, etc. A través de teléfonos normales no son privilegiadas. Generalmente se graban y pueden utilizarse en los tribunales. Normalmente hay carteles impresos cerca de los teléfonos y una advertencia grabada antes de cada llamada de que este es el caso. Una vez estuve en el tribunal por un proyecto de periodismo escolar y había una mujer en el tribunal que había sido arrestada por posesión de marihuana y crack cuando vino a rescatar a su novio de un arresto separado. Aparentemente la llamó desde la cárcel y le dijo que viniera a sacarla bajo fianza y que trajera un poco de hierba y crack. El guardia lo escuchó y quedó grabado en el teléfono de la cárcel, por lo que la arrestaron cuando apareció. Caso como asistente legal. En un caso de negligencia, el cliente argumentó que la falta de alumbrado público y un ciclista que no podía ver fueron los responsables de que golpeara un poste de alambre. Tras el descubrimiento, el informe del primer demandado indicó que encontraron al conductor en el asiento del conductor, con los pantalones bajados y reproduciendo pornografía en el teléfono. No fue difícil descubrir quién fue negligente en ese momento.
Su señoría, si el reparador de cables simplemente hubiera arreglado el cable de acuerdo con las prácticas estándar profesionales, mi cliente no habría tenido otro recurso que mantener su avestruz en el corral esa noche. No soy abogado, estudiante de Derecho, y no es exactamente lo que usted pidió, pero siento que encaja aquí de todos modos. Leímos sobre un caso penal en el que no había pruebas suficientes para condenar al sospechoso, por lo que el sospechoso no era culpable debido a duda razonable, y él respondió, gracias juez, no lo volveré a hacer nunca más. El fiscal del distrito apeló y el tipo fue condenado. ¿Qué caso? Si fue absuelto, una vez que se llegó al veredicto, ¿por qué no sería inmune a la doble incriminación? No mi cliente, sino el hijo de la parte contraria, y presumiblemente la parte misma, mintió acerca de ser ciego para parecer más comprensivo como testigo. Tampoco lo supimos hasta que tomó el estrado de los testigos, su abogado le pidió que prestara juramento. Tomó la tarjeta y la leyó. Esa fue la guinda de una serie de acontecimientos ridículos. Poco después el juez desestimó todo el asunto a favor de nuestro cliente. Yo era aprendiz en ese momento, pero mi jefa, que entonces tenía 60 y tantos años, dijo que era el caso más ridículo que jamás había manejado. Y cogió la tarjeta y la leyó. Esperaba que se acercara o se sentara fácilmente, no que fuera lo suficientemente estúpido como para leer algo en voz alta. Tenía una mujer con un abrigo de piel caro y afirmó que la lavandería lo arruinó. Estaba un poco arruinado, pero la lavandería afirmó que esas manchas ya estaban allí. El juez ordenó un peritaje, laboratorio, y el abrigo de piel tenía restos de cocaína y otras drogas ilegales por todas partes. Entonces hubo un allanamiento en su casa y su marido fue condenado porque encontraron varios kilos de droga. Entonces, ¿lavar en seco tu abrigo no elimina todos los residuos? Preguntando por un amigo. No un abogado. Mis padres tuvieron un divorcio largo y complicado que llevó 2 años y medio en los tribunales. Mi papá afirmó que mi madre estaba tratando de quedarse con el 100% de todo basándose en una oferta, de acuerdo que ella le envió. No mencionó a sus abogados que su oferta inicial, también enviada a sus abogados anteriores, era una división 60/40 y ella solo envió esa oferta del 100% en respuesta a una oferta igualmente irrazonable de él. Tan pronto como pudo demostrar que la oferta inicial era razonable, el juez básicamente dictaminó todo de acuerdo con esa primera oferta. Sus abogados estaban muy enojados porque construyeron todo su caso en torno a la idea de que ella no era razonable. Creo que tenía algo que ver con argumentar que ella no estaba enviando ofertas de acuerdo genuinas. No estoy seguro de por qué. Su objetivo no era ganar, sino prolongar la batalla. Pero la oferta original lo expuso en la mentira. Delante del juez lo que hizo que el resto del proceso fuera muy rápido. Esto suena literalmente como mi papá. El abogado de mi mamá solía decirle que los fallos de nuestro caso fueron algunos de los fallos más injustos, de su lado, jamás vistos. Estaba pagando manutención infantil, decidió que era demasiado, consiguió que una agencia externa lo reevaluara. Resulta que estaba pagando muy poco, gracias por mostrarme que hay más papás locos por ahí editar, gracias a todos por compartir sus historias, es bueno saber que no eres el único que tiene un padre loco de mierda. Reino Unido, no un abogado como tal, sino un consultor de planificación. El cliente firmó una declaración jurada indicando que había estado dirigiendo un negocio de estacionamiento para camiones durante más de 10 años en un terreno. Después de 10 años, el uso queda inmune a acciones legales. El ayuntamiento revisó Google Maps y vio inmediatamente que mentía. Solo había dirigido el negocio durante 7 años. Había cometido un delito penal al presentar una declaración jurada falsa. Tonto. Suena como algo típico de los propietarios de aparcamientos para camiones, etc. Mi padre estuvo durante muchos años involucrado en garantizar que este tipo de personas / empresas de eliminación de residuos, etc., operaran de conformidad con la legislación medioambiental. No tenía fin de historia sobre lo imposible que era trabajar con ellos. Incluso cuando no estaban equivocados. Es un campo de negocios turbio. No yo, sino mi mentor. Esta es la razón por la que nunca hace preguntas cuya respuesta aún no conoce en el tribunal. Durante el juicio ante el juez sobre un asunto de divorcio, la esposa mencionó que él había abusado de ella durante el transcurso de su matrimonio. El cliente le susurra a mi mentor que eso no es del todo cierto. En el estrado, durante su parte del testimonio, mi mentor pregunta, en algún momento del matrimonio, ¿pusiste tus manos sobre tu esposa? Una vez estábamos discutiendo y la sujeté en el sofá hasta que dejó de discutir conmigo. ¿Qué? Mi mentor dijo que era como si pudiera ver lo que estaba sucediendo en cámara lenta y todas las alarmas estaban
sonando en su cabeza porque él nunca había mencionado esto, y aparentemente, para él, esto no era abuso. Como resultado, el juez le dio a la esposa mucho más dinero y el esposo quedó desconcertado. Mi mentor estaba furioso. El marido admitió que esta era la única vez que había puesto las manos encima de su mujer. Mi mentora estaba más enojada porque había pensado que el caso estaba resuelto ya que la esposa había abandonado a los niños con su esposo para fugarse con su amante en Florida, y literalmente, solo regresó al estado para divorciarse. El esposo se destacó como un gran padre para los niños y una buena figura en la comunidad. De ahí que estuviera tan sorprendida por su respuesta. Trabajé con un tipo que había cumplido condena por abusar de su esposa. Él no podía entender lo que había pasado, nunca abusó de ella, quiero decir, yo a veces la golpeo, ¿quién no? Pero eso no es abuso. Aparentemente algunas veces en realidad significaba golpearla severamente cada semana. Afortunadamente no trabajó con nosotros por mucho tiempo. No un abogado, sino una mujer que conozco, recibió varias multas cuantiosas por exceso de velocidad. En mi país puedes acudir a un magistrado para que te reduzcan las multas si alegas pobreza. Se enteró de esto y decidió intentarlo. Así que fue a la corte y le contó al magistrado una historia triste sobre no tener suficiente dinero. El magistrado la escuchó y luego le preguntó, «Señora, ¿qué tipo de coche conduce usted?» Ella respondió en voz baja, «Un Porsche». Muchos han planteado el argumento de que un Porsche no necesariamente cuesta tanto y no es indicativo de su situación financiera. Así que añadiré que no era un modelo viejo ni destartalado en ese momento. Podría haber pagado las multas sin arruinarse, solo estaba tentando a la suerte. Ella es una mujer rica que simplemente no quería pagar sus multas y el magistrado no estaba de acuerdo. Me recuerda un artículo que leí hace unos años sobre una familia que estaba bastante acomodada, luego llegó la recesión y perdieron sus trabajos, su casa y vendieron la mayoría de sus bienes materiales. Una de las cosas que conservaron fue su auto de lujo ya pagado porque tenía más sentido mantenerlo como un vehículo confiable en comparación con cualquier cosa que pudieran hacer con el dinero que habría obtenido al venderlo, dado que incluso los autos de lujo se deprecian rápida y fuertemente en comparación con los autos de lujo. Otros activos. Probablemente no sea el caso aquí, pero me dio algo en qué pensar. Yo no, pero mi papá representó a un tipo en un caso civil. Normalmente no se dedica al derecho penal, pero en este caso surgió la cuestión de una firma falsificada y su cliente mintió diciendo que no la había falsificado. Mi padre fue muy claro al explicar que admitirlo no lo llevaría a la cárcel, solo le permitiría construir una mejor defensa, pero aún así negó la falsificación, por lo que mi padre siguió adelante. Dijo que su caso quedó completamente dividido una vez que se supo que sí, de hecho, su cliente falsificó la firma. Chicos y chicas, sus abogados no son soplones, están tratando de conseguirles el mejor resultado posible. Siempre sea honesto con su abogado. Representó a un tipo en un caso civil. Normalmente no se dedica al derecho penal. Ahora bien, yo tampoco soy abogado, pero... Un tipo en prisión me contrató para solicitar una modificación de su sentencia porque le estaba yendo muy bien, completando muchos programas opcionales, sin violaciones de reglas, etc. Hizo que su familia viniera y pagara y todo para comenzar. Pregunté a la familia y al cliente si había solicitado modificación antes, porque la ley decía que por su condena, solo podía solicitar modificación 2 veces para una misma sentencia, independientemente de si le fueron concedidas o denegadas. Juró de arriba abajo que nunca antes había presentado una demanda. ¿Puedes ver hacia dónde va esto? Después de pasar unas horas revisando registros y preparando documentos, finalmente llegó una copia del CCS, básicamente el expediente del caso. Él personalmente había solicitado una modificación 6 veces desde que fue sentenciado con alegatos escritos, a mano que fueron todos desestimados. Así que aquel para el que me contrató fue una pérdida de tiempo y nunca sería considerado en absoluto. ¿En qué se encontraba? Si estaba diciendo la verdad de que estaba completando todos esos programas y no recibiendo ningún castigo por nada, ¿hubo algo que ver con la gravedad de su delito que hizo que los tribunales se mostraran reticentes a conceder su solicitud? No soy abogado, pero voy a la Facultad de Derecho. Trabajé para un abogado defensor que hacía mucho trabajo federal. Uno de nuestros casos fue el de este tipo acusado de tráfico sexual de menores. Nos reunimos con él en la prisión para entrevistarlo y él juró de arriba abajo que no tenía nada que ver con esto, y que ni siquiera conocía a las niñas. Aproximadamente un mes después, llegan un montón de pruebas de la oficina de fiscales estadounidenses y son páginas de mensajes de Snapchat y textos entre él y estas chicas, confesiones en vídeo de todos los coacusados y víctimas que dicen que nuestro hombre era el líder de la banda, pruebas de él registrando la entrada y salida de diferentes habitaciones de motel, etc.
Le mostramos las pruebas y afirmó que sus coacusados estaban conspirando contra él. Continuó negándolo todo y quiso ir a juicio, pero le dijimos repetidamente que eso no sería prudente debido a todas las pruebas en su contra. Terminó solicitando que se nombrara un nuevo abogado alegando que éramos ineficaces. Hasta el día de hoy, mi antiguo jefe y yo recordamos lo difícil que fue este cliente cuando nos pusimos al día por teléfono. Terminó solicitando que se nombrara un nuevo abogado alegando que éramos ineficaces. En casos como este, hace un seguimiento posterior para averiguar cómo manejó la situación el nuevo abogado y cuánto se jodió el cliente al insistir en ir a juicio. Abogado en el Reino Unido. Actué para un miembro de un famoso grupo de caza de pedófilos. Mi cliente fue acusado de varios delitos relacionados con su vigilancia, el más grave, de causar daños corporales graves con intención. Quería que yo peleara el caso basándose en un punto de defensa de interés público que no está disponible para él en la ley o en el derecho consuetudinario, en contra de mi consejo. Seguí sus instrucciones como estoy obligado a hacer. Si el Estado no castiga adecuadamente a los pedófilos, entonces corresponderá a hombres como mi cliente tomarse la justicia por su mano. Un argumento de tontería por muchas razones. La policía confiscó su computadora portátil y la sometió a un examen forense. Tenía una base de datos asombrosamente enorme de pornografía infantil. Él mismo era un pedófilo enorme. Editar, ortografía editar 2, ortografía otra vez. Maldita sea, Franco. No hay manera más rápida de convencer a alguien de que eres un estafador de niños que cantando una canción sobre no ser un estafador de niños. No es mío, pero lo vi en r/diagonal en Tidal Parents. El caso trataba de una mujer que le quitó el coche a su hija y la castigó. La hija llamó a la policía y se inició el proceso judicial. Al parecer la mujer no le dijo a su abogado que la hija tenía 22 años y no vivía con su mamá. La madre decidió ir a la casa de su hija y sacó su auto sin que ella lo supiera. Desafortunadamente, ese parece súper falso. El nivel de detalle combinado con la total ignorancia y la continua excavación de agujeros por parte de la madre. Aunque es una buena lectura. No yo, sino mi profesor de Derecho, que solía ser abogado. Estaba representando a una mujer que demandó a un supermercado por un desliz que le provocó una lesión en el hombro. Tuvo que decirle al tribunal cuánto había impactado su vida y el hecho de que no podía realizar sus tareas diarias. Ella dijo, ni siquiera puedo levantar los brazos así para tender la ropa, y procedió a mostrarle al tribunal el gesto exacto en forma perfecta que estaba explicando que no podía hacer. Fue una tontería de su parte hacerlo en el tribunal, pero creo que podría hacer el gesto brevemente, pero no una y otra vez. Es como cuando algunas personas necesitan sillas de ruedas para recorrer distancias pero pueden caminar un par de pies. Este abogado se acercó a mí para trabajar para él de forma gratuita y perseguir a los contrabandistas. Este tipo había sido arrestado por vender mercancías en los mercados estadounidenses que violaban los acuerdos comerciales. Durante su arresto, un montón de mercancías fueron abandonadas en almacenes para que se pudrieran, y sus dueños, sus clientes, nunca cobraron. Este abogado me mostró que este contrabandista tenía activos y que había ido al juicio penal y había logrado que el juez apartara $2 millones de las sanciones penales para saldar las deudas de su cliente. Tenía recibos, facturas, todos los trámites. Solo necesitaba asociados que le ayudaran a llevar el caso a juicio. Quería que trabajara gratis, pero me pagaría en caso de contingencia una vez que obtuviera el veredicto. Tenía otros 2 abogados trabajando para él con el mismo trato. Trabajé en el caso por un tiempo, pero afortunadamente pasé a otras cosas. Los otros 2 abogados trabajaron en ese caso durante más de 2 años. En un momento, negociaron un acuerdo de $1,5 millones por todas las reclamaciones. El abogado encargado rechazó la oferta porque estaba convencido de que podría obtener el doble en el juicio. Al final, el caso se resolvió por $200.000, porque ninguno de los clientes quiso entrar a Estados Unidos a testificar por temor a ser arrestado. Los 2 asociados recibieron $8.000 cada uno por 2 años de trabajo. En un momento, negociaron un acuerdo de $1,5 millones por todas las reclamaciones. El abogado encargado rechazó la oferta porque estaba convencido de que podría obtener el doble en el juicio. Al final, el caso se resolvió por $200.000, porque ninguno de los clientes quiso entrar a Estados Unidos a testificar por temor a ser arrestado. Los 2 asociados recibieron $8.000 cada uno por 2 años de trabajo. Si el abogado a cargo aceptara el acuerdo de $1,5 millones, obtendría $60.000 cada uno por 2 años de trabajo. ¿Sería algo con lo que estarían satisfechos? No tengo idea de cuánto esperarían razonablemente los asociados.
Una postal. Mientras estaba en la Facultad de Derecho, trabajé en una oficina estatal de AG, División de Apelaciones Administrativas. Guy estaba apelando una enorme factura fiscal por impuestos no pagados sobre la producción de leche de su granja lechera. Toda su defensa y base alegada para la apelación fue que no recibió ningún aviso sobre los requisitos para informar la producción, la venta y los ingresos. En las divulgaciones iniciales, montón de descubrimientos, había una postal de la Oficina de Impuestos Estatal de cuando se registró inicialmente para obtener un número de impuesto estatal. La muy inteligente AG se mantuvo discreta y se lanzó sobre el tipo después de haber consolidado su posición 50 veces antes del domingo. Estalló toda su teoría, lo que resultó en un gran juicio. Moraleja, lea sus propias respuestas de descubrimiento y producción de documentos antes de construir toda su teoría del caso. Una hoja de papel puede acabar con la posición de su cliente. Seguramente esta lección me ha salvado el pellejo en 27 años de práctica. No soy abogado, me enteré de esto en un lugar en el que soy voluntario. Un tipo se mete en problemas por vertidos ilegales por parte del condado. Guy afirma que ha estado limpiando la basura de otras personas y que estaba haciendo el trabajo del país por ellos. Luego, el condado presenta dicha basura como evidencia y un montón de ella es correo basura con el nombre y la dirección de Guy. Cuando era estudiante de Derecho, hice una pasantía para un juez. Uno de los casos que estábamos observando fue un caso de cierre patronal ilegal, en el que el propietario de una franquicia para una empresa de café internacional reclamó al propietario, /dueño del derecho a emitir franquicias en los EU. Resultó ser el mismo tipo, solo un día bloqueado. El dueño de la franquicia, fuera. El propietario había afirmado que el propietario de la franquicia estaba vendiendo mercancías no aprobadas con el logotipo de la empresa. Durante 2 días, todo lo que escuchamos es sobre estos vasos que supuestamente hizo el demandante. El argumento fue que la mercancía falsificada violaba los términos de la franquicia y el contrato de arrendamiento, lo que significaba rescindir ambos. Finalmente, el propietario está en el estrado. El abogado de la defensa saca una bolsa de compras cuando está a punto de presentar pruebas. Los otros internos y yo estamos muy emocionados. Durante 2 días hemos estado escuchando sobre estas malditas tazas, y... de repente, el propietario no recuerda de dónde sacó las tazas. En respuesta a una pregunta, dice que los compró en el café, en otra dice que se los dio la oficina corporativa. Como planteó dudas sobre el origen de las copas, el juez no las dejó entrar y nunca pudimos verlas. Lamentablemente, el abogado defensor tuvo que guardar la bolsa en su maletín. Entonces sí, lección aprendida. Prepara sus putos testigos, especialmente cuando intente presentar pruebas críticas. Entonces sí, lección aprendida. Prepara sus putos testigos, especialmente cuando intente presentar pruebas críticas. Y anal, pero ¿no es eso como el día 1 de la preley 101? Incluso yo conozco el viejo dicho de nunca hagas una pregunta cuya respuesta aún no sabes. Caso de robo / fraude de tarjetas de crédito. Cuando yo era un joven abogado a finales de los años 80, estaba juzgando a este tipo en un caso de CC y el testigo era el empleado de unos grandes almacenes. Antes de la videovigilancia, el Estado dependía en gran medida de la identificación de los testigos. Mientras describía al cliente que estaba comprando la ropa única que vendía su tienda, le pregunté cómo podía estar tan segura de que era mi cliente. Miró a mi cliente, que vestía la camisa amarilla más desagradable que puedas imaginar y dijo, porque no solo coincide completamente con la descripción que te acabo de dar, sino que lleva exactamente la misma camisa que le vendí. El jurado lo condenó y ese día aprendí a preparar mejor a mis clientes para el juicio. No es uno de mis mejores momentos, sino una historia similar. Regresaba a casa de un viaje de negocios a Los Ángeles y al pasar por la aduana me preguntaron si tenía alguna compra que declarar, la cual había indicado en mi formulario de aduana $0 en compras. El agente de aduanas me volvió a preguntar y le confirmé $0, y luego me señalaron la camiseta de Universal Studios Hollywood que llevaba. Luego confirmé los 20 pesos en bienes para importar. Me dejaron ir sin más preguntas porque obviamente no era un cerebro criminal. Le había enviado una foto del rostro golpeado de su esposa con un mensaje que decía algo como, ¿quieres que esto vuelva a suceder? Se desempeñó muy bien en el tribunal hasta ese momento, pero se le cayó la máscara cuando eso salió a la luz. Sí, suena como a alguien que conozco. Puede mantener la máscara puesta por un tiempo, pero comienza a deslizarse cuando el mundo que percibe no es la realidad. No es mío, pero fui a la corte por una multa. La señora estaba frente a mí por DUI y atropelló y se dio a la fuga. El juez le asigna un abogado ya que estaba tan conmocionada que renunció a su trabajo. El juez le pide detalles a la fiscal sobre el caso y ella legítimamente dice, ¿te refieres a ese auto que choqué mientras estaba en estado de ebriedad?
El juez se detiene, se quita las gafas y dice, todo está registrado en esta sala del tribunal. Le dije que no hablara con nadie sobre su caso excepto con el abogado que le asigné. Se notaba que estaba listo para salir de la habitación con el nivel de estupidez que mostraba esta señora. Suena como mi mamá. Ella está atravesando una demanda con su asociación de propietarios y en su cabeza simplemente piensa que puede explicar todo y todos estarán de su lado. Ya se ha reunido con su abogado 2 veces y él sigue diciéndole que se mantenga firme. Solo hechos y su respuesta siempre es buena. Tengo que explicar esto. Oh, pero esto es lo que pienso y siento. Si alguna vez la arrestan, nunca permanecerá en silencio. Tuve que ir a la corte para pedir manutención y ella escribió una carta de 3 páginas al juez explicando por qué mi ex era basura y esperaba que yo me presentara en la corte y la leyera. Tenía un fiscal que representaba a la agencia de aplicación de la ley y que hablaba todo el tiempo. Cuando era pasante en la corte, estaba viendo un juicio por agresión con otro pasante. Se le preguntó al acusado si recordaba cuántas personas estaban presentes cuando golpeó al otro tipo. Luego señala a mi compañero de prácticas y dice en voz bastante alta, ella estaba allí pero no vio nada. No confíes en ella. Por supuesto, ella no estaba allí y el acusado fue declarado culpable. ¿Qué tan tonta o drogada tiene que ser una persona para atacar a un completo extraño y pensar que inventar cosas fuera de lo común les ayudará en algo? ¿Cómo qué? No era abogado en este puesto, pero era asistente legal. Este era un típico caso de divorcio. Este juicio conjurado en particular trataba sobre dividir los activos y quién obtendría qué. Fue un caso largo que duró unos 5 días. Justo antes de los alegatos finales los abogados querían hablar con el juez. Parece que un par de días antes la pareja decidió volver a estar juntos, y en lugar de decírselo al juez y a sus abogados, simplemente lo mantuvieron en secreto. Escuchamos 4 días de pruebas, argumentos, trajimos a expertos como tasadores de tierras, personas de planificación financiera y similares, y volvieron a juntarse. Uno de los abogados pidió ser despedido del caso inmediatamente y salió de la sala. El juez tuvo que despedir al jurado y la pareja insistió en que no creían que volver a estar juntos fuera un detalle que ninguno de sus abogados necesitara saber. Editar, sí, en algunos estados hay juicios con jurado para divorcios, sin embargo, este caso en particular no fue por divorcio, sino por una causa de acción derivada del divorcio. Bienes conyugales, fue un juicio con jurado. ¿Cuál sería el beneficio de esto? ¿Dieron una razón? ¿Por qué estarían contentos con continuar con un caso de divorcio si ya no se divorciarían? Mis padres pasaron la mayor parte de mi infancia, y todavía discutían sobre ello años después de que yo me fuera de casa, para ser honesto, envueltos en un divorcio complicado. Una de sus mayores discusiones fue sobre mi ascendencia. Mi madre afirmó que mi padre afirmó que yo no era su hijo y se negó a dialogar con él hasta que admitiera que estaba equivocado. Mi papá se negó a admitir que estaba equivocado y se negó a hablar con mi mamá hasta que ella se disculpara. Mucho más tarde, descubrí que esos años que pasé discutiendo se debían a un error tipográfico en un documento judicial en el que mi fecha de nacimiento estaba equivocada por 10 años, por lo que nací después de que mi padre se sometiera a una vasectomía. Ninguno de los dos había mencionado el error tipográfico obvio a su representación legal, ya que supongo que pensaban que librar batallas inútiles en los tribunales durante más de 5 años era preferible a simplemente modificar un número en un documento en papel. Aparte, un padre en particular recurrió a varios abogados, insistiendo en que cada uno había manejado mal el caso, y hasta el día de hoy todavía está convencido de que era un cliente modelo que simplemente tuvo mala suerte al elegir la representación. Mucho más tarde, descubrí que esos años que pasé discutiendo se debían a un error tipográfico en un documento judicial que tenía mi fecha de nacimiento equivocada por 10 años, por lo que nací después de que mi padre se sometiera a una vasectomía. Ninguno de los dos había mencionado el error tipográfico obvio a su representación legal, ya que supongo que pensaban que librar batallas inútiles en los tribunales durante más de 5 años era preferible a simplemente modificar un número en un documento en papel. Yuemen, ¿tu papá no estuvo en tu vida durante la mayor parte de tu vida? ¿O estaba diciendo que tenías 12 años según tu certificado de nacimiento cuando eras un niño de 2 años? Escuché de un tipo que intentaba apelar la revocación de su beneficio por discapacidad. Supuestamente era parapléjico, pero la oposición tenía más de 10 minutos de vídeo de él caminando, corriendo e incluso saltando una valla. Después del minuto, el juez dijo, está bien, ya he visto suficiente. Por favor, vete. Vivía en el campo, tenía un vecino que pasó como 15 años luchando por la discapacidad, en realidad tenía la espalda destrozada. Finalmente lo recibe y el pago inicial corresponde a los 15 años anteriores.
Pocas semanas después, un vecino envió videos de él remodelando su casa con el dinero barra inversa no perdió la discapacidad. El juez comprendió el argumento de que podía trabajar un día aquí y allá, pero estuvo en la cama durante las próximas 2 semanas. Los clientes mienten y no le cuentan hechos importantes todo el tiempo. Me pasó a mí la semana pasada. Es una de las cosas más alucinantes cuando eres un abogado joven, pero en algún momento aprendes a no creer una palabra de lo que dicen tus clientes y a hacer el mejor trabajo posible. Al final del día, me voy a casa. 2 cosas que necesitas saber en derecho. 1. Recibir un pago por adelantado y 2. Los clientes mienten. Editar, primera plata, gracias. Supongo que no todo el mundo piensa que los abogados son criaturas chupadores de almas que no merecen nada más que dolor y agonía. Que tenía una orden de arresto en otro estado por saltarse la fianza, bajo un alias conocido, que iba a usar la misma ropa en la corte con la que cometió el crimen. Y que conducía un auto robado, con un destornillador como arma. Clave cuando ni siquiera tenía licencia, a los tribunales. Y estaba bebiendo whisky, tomando opioides ilegalmente y fumando marihuana ilegalmente en ese auto justo antes del tribunal. Había estado tratando de afirmar que fue alguien que se parecía a él el que cometió el crimen y que no consumía drogas, no conducía, bebía ni tenía ningún historial criminal. Esas cosas que hizo ante el tribunal, además de llamar al juez, su majestad, y llamar al detective que lo arrestó, vocifer, en lugar de oficial en el tribunal, invocar el 5º mandamiento en lugar de enmienda, y estar frente a la cámara tanto en la escena del crimen como en la cámara de seguridad afuera del tribunal con la misma maldita ropa mientras se emborrachaba antes de que su audiencia sellara el trato en su contra. Le estoy contando la historia a mis compañeros de auto mientras estamos sentados en el tráfico, suplicando. El 5º mandamiento acaba de matarnos a todos. Llama a una ambulancia. No soy abogado, pero mi madre, tampoco es abogada. Me contó una historia en la que demandó a una mujer que mi madre cuidaba. La mujer tenía un niño, de unos 6 años, y necesitaba una niñera mientras trabajaba. Mi mamá aprovechó la oportunidad para ganar algo de dinero extra, pero después de unos 4 meses la mujer dejó de pagar. Entonces, después de medio año, mi madre presentó una demanda y en la sala del tribunal la mujer aparentemente dijo algo como: no le pagué porque mi hijo dormía todo el tiempo. Lo sé, así que no solo no le pagó a mi madre. Pero resultó que había un tipo acosando a mi mamá no solo mientras cuidaba niños sino también después y antes de eso para que la mujer supiera lo que mi mamá estaba haciendo. ¿No es el objetivo de una niñera asegurarse de que el niño se vaya a la cama a tiempo y no esté solo en una casa vacía? Soy asistente legal de inmigración y este tipo de cosas suceden todo el tiempo. Siempre les pregunto si están casados y me dicen no. Luego sale que están casados, pero es en otro país así que no cuenta, no. Todavía cuenta. ¿Está casado? No. ¿Hay alguien que se enojaría si dijeras que no a esa pregunta? Soy una chica. Llamé y le envié mensajes de texto al padre sobre uno de mis casos unas 10 veces en las semanas previas a la audiencia. No volvería a llamar. Si respondiera, diría que estaba demasiado ocupado para hablar conmigo. Un par de horas antes de la audiencia, estaba como voluntaria en la escuela de mi hijo para un evento y él me envió un mensaje de texto diciendo que estaba listo para hablar. Le hice saber que no podía llamar. Cuando llegué al tribunal, lo encontré y me presenté. Le dije que me gustaría hablar con él después de la audiencia. Él dijo: «Oh, ¿tienes tiempo para mí ahora?». El juez otorgó la custodia temporal a la abuela del niño. Cuando salimos de la sala del tribunal, empezó a decir que todos somos injustos con los padres. El juez no solo otorgó la custodia a la abuela en lugar de a la madre, sino que en realidad no quería discutir sus cargos anteriores o actuales, incluidos DV, cargos por drogas y armas que ocurrieron en presencia de los niños, falta de licencia de conducir debido a DUI, o negarse a someterse a la prueba de drogas ordenada por el tribunal. Su falta de custodia se debió a mi prejuicio contra los papás. Soy una GAL. Eso es un guardian ad litem, para aquellos que no están familiarizados con la jerga. Un tutor ad litem, GAL, es una persona objetiva e imparcial a quien el tribunal designa para actuar como representante de los hijos menores en un procedimiento de custodia impugnada, en lugar de cualquiera de los padres. Entonces, como tecnicismo, si en el boleto indicara que estaba usando un teléfono inteligente y pudo demostrar que no poseía un teléfono inteligente, sin decir que estaba usando uno en ese momento, ¿eso sería sacarlo? Editar, mi intención con esto sería esperar que el acusado no sea tan tonto como para decir, es esto en su lugar, sino simplemente decir no, no tengo un teléfono inteligente, por lo que no podría haber estado operando uno mientras conducía.
Declaración veraz y íntegra bajo juramento. Asumiría que cualquier buen abogado presionaría para obtener más detalles y colapsaría. Pero también paso la noche en Reddit, así que, ¿qué sé yo? Probablemente no. A la gente le gusta pensar que los errores tipográficos o los fallos en una multa significan que quedarán libres, pero el sistema de justicia no funciona de esa manera. El tribunal pregunta, la ley dice que no hagas X. ¿Hiciste X? El hecho de que la multa pueda decir algo incorrecto podría hacer que sea más difícil demostrar que hiciste X, pero no es tan difícil decir ups, tengo prisa, después de la parada, escribí mal ese detalle, pero aún puedo jurar bajo tierra que definitivamente hizo X. Una vez estuve en el tribunal por un proyecto de periodismo escolar y había una mujer en el tribunal que había sido arrestada por posesión de marihuana y crack cuando vino a rescatar a su novio de un arresto separado. Aparentemente la llamó desde la cárcel y le dijo que viniera a sacarla bajo fianza y que trajera un poco de hierba y crack. El guardia lo escuchó y quedó grabado en el teléfono de la cárcel, por lo que la arrestaron cuando apareció. Quiero pensar que estas personas simplemente están confundidas por las drogas, pero de alguna manera eso parece una ilusión. Hice que un policía registrara mi dormitorio porque los RA olían marihuana. Acababa de liar un porro y lo tenía en el bolsillo de mi camisa. Eso es lo que olían. El policía buscó ligeramente por la habitación pero no encontró nada y me hice el tonto. Cuando se iban, me sentí tan aliviado de que no me arrestaran que dije, gracias oficial, no volverá a suceder. Todos hicieron una pausa y levantaron una ceja, pero lo dije con tanta alegría y confianza que simplemente se fueron. Eres desconsiderado con todos los que te rodean cuando fumas dentro de una residencia universitaria. También destruyes el back. He trabajado en ellos durante 8 años. Nos convertimos en una familia de acogida hace aproximadamente un año. Hemos tenido varias colocaciones a corto plazo desde entonces y siempre voy a las audiencias porque es cuando realmente puedes descubrir lo que está pasando. El niño recibe cuidados con todo tipo de lesiones que los padres no pueden explicar, pero todas parecen suceder cuando están en el trabajo y el niño se queda en casa con la familia. Estaba muy claro que el niño estaba siendo abusado y descuidado durante estos momentos y su pareja romántica era la única que estaba allí cuando ocurrían estas lesiones. Los padres vienen a la corte y nos hacen saber que rompieron con esa persona y que podemos devolverles a su hijo ahora. El juez pregunta cuándo rompieron y el padre responde, justo ahora, antes de que entremos para poder recuperar a mi hijo. Una persona abusiva sentada junto a ellos, los llevó allí, todavía viven juntos, etc. El juez no se lo creyó. Un familiar me contó sobre un caso en el que el novio de la madre que conoció a través de un chat de lucha libre, esto fue en los años 90, asesinó a uno de sus hijos. La policía no pudo probarlo, por lo que nunca fue acusado, pero todos sabían que lo hizo. Entonces, cuando mamá llega a la corte para intentar reunirse con el niño que no fue asesinado por su novio, ¿adivinen quién estuvo sentado a su lado todo el tiempo? Sí, ella no recuperó a ese niño. Esto suena literalmente como mi papá. El abogado de mi mamá solía decirle que los fallos de nuestro caso fueron algunos de los fallos más injustos, de su lado, jamás vistos. Estaba pagando manutención infantil, decidió que era demasiado. Consiguió que una agencia externa lo reevaluara. Resulta que estaba pagando muy poco, gracias por mostrarme que hay más papás locos por ahí editar. Gracias a todos por compartir sus historias, es bueno saber que no eres el único que tiene un padre loco de mierda. Mío también. Estuvieron en el tribunal reevaluando la manutención de los hijos durante años después de su divorcio. Llegarían a un acuerdo y mi papá lo descartaría en el último minuto. Claramente solo quería castigar a mi mamá por dejar su trasero borracho, desempleado y tramposo. Finalmente, el juez se enojó, eligió el acuerdo más reciente y le dijo que si volvía a hacer esa mierda, le haría pagar cada centavo del acuerdo original y le haría devolver los pagos. Habrían sido como $40,000. Suena como algo típico de los propietarios de aparcamientos para camiones, etc. Mi padre estuvo durante muchos años involucrado en garantizar que este tipo de personas /diagonal empresas de eliminación de residuos, etc., operaran de conformidad con la legislación medioambiental. No tenía fin de historias sobre lo imposible que era trabajar con ellos. Incluso cuando no estaban equivocados. Es un campo de negocios turbio. Una vez salí con una chica cuyo padre se dedicaba al negocio de eliminación de residuos. Era siciliano. También lo era su padre, quien había escondido algo así como $300,000 en el revestimiento de su refrigerador. Encontraron el dinero después de su muerte. Estoy seguro de que todo esto va en aumento.
Maldita sea, eso es duro. Una cosa es mentirle a un extraño, pero a tu cónyuge cuando te apoya. Una amiga mía estaba casada con una especie de técnico. Trabajó, entre otras cosas, instalando y reparando ascensores. Un día uno de los clientes le demanda por destrozar un ascensor, y el marido niega tener nada que ver. Mi amigo se enfurece, y junto con el abogado de su marido, revisa todas las pruebas y documentos para preparar una defensa sólida como una roca. Y de repente, mi amigo se da cuenta de que muchas cosas no cuadran. Ella le pide a su marido, por favor, sé honesto conmigo, ¿lo hiciste tú? Varias veces, lo que siempre provoca que el marido estalle con ella y la acuse de ser una mala esposa. Y luego, un par de días antes del comienzo del juicio, se acerca a ella con la cabeza gacha y admite que fue él. El cliente rescindió el contrato de mantenimiento y, en represalia, este tipo apareció con un martillo fuera del horario comercial y destrozó el ascensor. Mi amigo estaba furioso. Si no tuvieran hijos, ella se habría divorciado de él. Debería haberse divorciado de todos modos. Permanecer juntos por los niños es un mito y les duele más. Pero yo divago. Terminó solicitando que se nombrara un nuevo abogado alegando que éramos ineficaces. En casos como este, hace un seguimiento posterior para averiguar cómo manejó la situación el nuevo abogado y cuánto se jodió el cliente al insistir en ir a juicio. El nuevo abogado actualizaba a mi jefe, eran amigos, y él era igual de terco con el nuevo. De alguna manera logró que finalmente aceptara un acuerdo, pero no sé dónde está el tipo ahora, pero estoy seguro de que todavía está en prisión. Fue una tontería de su parte hacerlo en el tribunal, pero creo que podría hacer el gesto brevemente, pero no una y otra vez. Es como cuando algunas personas necesitan sillas de ruedas para recorrer distancias pero pueden caminar un par de pies. Después de una cirugía mayor a tórax abierto, a mi hermano le dijeron que no levantara los brazos por encima de los hombros y definitivamente que no levantara más de 10 libras durante un año. Físicamente podía levantar los brazos de esa manera, pero iba en contra de las indicaciones de su médico y no habría podido colgar la ropa. Ser capaz de demostrar un movimiento no significa nada. En un momento, negociaron un acuerdo de $1,5 millones por todas las reclamaciones. El abogado encargado rechazó la oferta porque estaba convencido de que podría obtener el doble en el juicio. Al final, el caso se resolvió por $200,000, porque ninguno de los clientes quiso entrar a Estados Unidos a testificar por temor a ser arrestado. Los dos asociados recibieron $8,000 cada uno por 2 años de trabajo. Si el abogado a cargo aceptara el acuerdo de $1,5 millones, ¿obtendría $60,000 cada uno por 2 años de trabajo? ¿Sería algo con lo que estarían satisfechos? No tengo idea de cuánto esperarían razonablemente los asociados. Probablemente no habrían sido necesarios 2 años, la mayor parte de ese tiempo habría estado relacionado con el juicio. La oferta de acuerdo inicial probablemente llegó mucho antes en el proceso. Los juicios llevan muchísimo tiempo en casos complejos. No es uno de mis mejores momentos, sino una historia similar. Regresaba a casa de un viaje de negocios a Los Ángeles y al pasar por la aduana me preguntaron si tenía alguna compra que declarar, la cual había indicado en mi formulario de aduana $0 en compras. El agente de aduanas me volvió a preguntar y le confirmé $0, y luego me señalaron la camiseta de Universal Studios Hollywood que llevaba. Luego confirmé los $20 en bienes para importar. Me dejaron ir sin más preguntas porque obviamente no era un cerebro criminal. Existe un umbral mínimo para la declaración en aduana. No sé cuánto sería por las camisetas de Universal Studios, pero ciertamente no son $20. Para efectivo o instrumentos monetarios son $10,000. La razón por la que no hicieron más preguntas es porque literalmente no había más preguntas que hacer. Ni siquiera deberían haber preguntado por la camiseta. DR estaban jugando contigo. Suena como mi mamá. Ella está atravesando una demanda con su asociación de propietarios y en su cabeza simplemente piensa que puede explicar todo y todos estarán de su lado. Ya se ha reunido con su abogado 2 veces y él sigue diciéndole que se mantenga firme. Solo hechos y su respuesta siempre es buena. Tengo que explicar esto. Pero esto es lo que pienso y siento. Si alguna vez la arrestan, nunca permanecerá en silencio. Tuve que ir a la corte para pedir manutención y ella escribió una carta de 3 páginas al juez explicando por que mi ex era basura y esperaba que yo me presentara en la corte y la leyera. Tenía un fiscal que representaba a la agencia de aplicación de la ley y que hablaba todo el tiempo. Si alguna vez la arrestan, nunca permanecerá en silencio. O como dijo Ron White, tenía derecho a permanecer en silencio. Pero no tenía la capacidad.
Ella responde sin dudarlo, oh sí, por supuesto, eso es exactamente lo que dijeron. Bueno, lo dijeron, pero ¿era una auténtica redundancia? Por supuesto que no van a decir, jaja, estás despedida, tonta embarazada. La disputa giraba en torno a si le habían dado una razón o no, no si su razón era realmente legítima o no. Si tuviéramos que admitir que le habían dado una razón, básicamente no teníamos ningún caso. Al final se resolvió antes del juicio, por lo que prácticamente logramos evitar el problema. Mucho más tarde, descubrí que esos años que pasé discutiendo se debían a un error tipográfico en un documento judicial que tenía mi fecha de nacimiento equivocada por 10 años, por lo que nací después de que mi padre se sometiera a una vasectomía. Ninguno de los dos había mencionado el error tipográfico obvio a su representación legal, ya que supongo que pensaban que librar batallas inútiles en los tribunales durante más de 5 años era preferible a simplemente modificar un número en un documento en papel. ¿Tu papá no estuvo en tu vida durante la mayor parte de tu vida? ¿O estaba diciendo que tenías 12 años según tu certificado de nacimiento cuando eras un niño de 2 años? El documento me decía que tenía 2 años cuando en realidad tenía 12. Papá cuestionó el hecho de que tuviera un hijo de 2 años y dijo que no podía ser cierto ya que se había sometido a una vasectomía exitosa 5 años antes. La única razón por la que veo que alguien tiene una razón válida para mentirle a un médico es si tiene a alguien en la habitación, el paciente, a quien no puede decirle la verdad. Por ejemplo, sexo. Si estuviera en el médico con mi familia presente, cualquiera de ellos, y un médico me preguntara, diría que no. No porque quiera mentir, sino porque mi familia es cristiana extremista y el sexo antes del matrimonio es lo peor para ellos. Afortunadamente puedo conducir y es muy poco probable que alguna vez me encuentre en esta situación. Editar, las respuestas son 90%, seguro, bla, bla, ni siquiera soy de EE. Así que esto no cuenta nada, y el médico les pedirá que salgan, sí, tal vez un médico competente. Pero muchos. No. Una vez me preguntaron si era sexualmente activo delante de mi madre. Ella estaba sentada detrás de mí, así que negué con la cabeza pero moví los ojos de arriba a abajo. Ella simplemente asintió, dijo ya veo y marcó la casilla. Por suerte, estaba en la pantalla también de espaldas a mi mamá. Editar, me ha llamado la atención que algunos de ustedes piensan que soy una niña. No, mi mamá es realmente muy rara con estas cosas. No es draconiano ni nada por el estilo, solo te hace querer desaparecer de la existencia. Era culpable pero definitivamente no fue bien defendida por su abogado, quien debería haber estado al tanto de esa prueba para preparar su defensa. Podría recurrir contra su abogado por mala práctica. No solo eso. En un proceso penal, se puede recurrir, incluso hasta un nuevo juicio, a una asistencia letrada ineficaz. Ahora hago derecho civil con un enfoque en los derechos humanos. Cuando estudié derecho de familia, prácticamente me quitó el alma. Es seguro decir que soy una persona mucho más feliz ahora que no tengo que lidiar con personas que quieren dañar a sus hijos y utilizarlos como peones. Editar para aclarar. Eso es algo que he visto repetido una y otra vez por parte de abogados en Reddit. El derecho penal te expone a gente desagradable, pero el derecho de familia te expone a la locura y al abuso emocional en otro nivel. Probablemente no. A la gente le gusta pensar que los errores tipográficos o los fallos en una multa significan que quedarán libres, pero el sistema de justicia no funciona de esa manera. El tribunal pregunta, la ley dice que no hagas X. ¿Hiciste X? El hecho de que la multa pueda decir algo incorrecto podría hacer que sea más difícil demostrar que hiciste X, pero no es tan difícil decir ups, tengo prisa, después de la parada, escribí mal ese detalle, pero aún puedo jurar bajo tierra que definitivamente hizo X. Sé que probablemente quisiste decir juramento, pero a mí me gusta mucho jurar bajo tierra. Es como lo que diría alguien si estuviera tomando juramento en Starfleet. Necesitamos una maldita explicación. ¿Quién anuncia que está teniendo múltiples aventuras por teléfono a través de vídeos? ¿Por qué estuvo el marido en el funeral de su suegra pero no su esposa? ¿Por qué los envió mientras él estaba en el funeral? ¿No es este el escenario más jodido? Editar, sí, fue la cosa más jodida que pude imaginar. O, quizás te estés imaginando esto como dos personas atractivas en una buena relación. Imagínelos como adictos / alcohólicos o algo más y podría tener más sentido. Eso es lo que le pasó a mi papá.
Cuando nos mudamos a 2 horas de distancia, fue a la corte a pagar menos porque nos vería menos, no era el caso, y el juez básicamente dijo que sí puedes pagarlo, lo pagas, y resulta que deberías estar pagando más. Mamá también lo llevó de nuevo a la corte porque dejó de pagar por un tiempo debido a un vacío legal. Aunque yo no tenía 18 años en ese momento. Técnicamente entre mis años de nivelas y ya en la universidad no estuve inscrito en la educación FT. Por lo tanto, pensó que no tendría que pagarme durante el verano. Aunque mi mamá es una santa. Podría seguir hablando de todas las cosas que ella mantuvo ocultas sobre las cosas que él hizo. Tu papá es un idiota. Cualquier persona con 2 dedos de frente podría decirle que ver menos a su hijo significará que tendrá que pagar más manutención infantil. ¿Estás pensando en el infame artículo del Washington Post, que pasó cuando conduje mi Mercedes para recoger cupones de alimentos? La familia compró una casa de $250.000 semanas antes de la caída del mercado de 2008. Posteriormente, el marido perdió su trabajo. La señorita Cuna se sintió desanimada por tener que compartir su número de seguro social y que le hicieran pruebas de laboratorio cuando solicitó WIC. Ella se refiere a sí misma como una rubia alta con tacones y otros como madres afectadas por la pobreza. Descartaron el artículo. De hecho, se utilizó el Mercedes para la cita porque el Honda no arrancaba. Lo que pasó fue que sintió que las madres afectadas por la pobreza se quedaron boquiabiertas. Por supuesto, dado que ella y su esposo tienen educación universitaria, el esposo pudo conseguir otro trabajo y ella pudo regresar a la escuela para obtener un título superior. Ahora cree que es una especie de voz de los pobres. Leí este artículo y aún no conozco sus otros activos, pero siento que un ingreso de 120,000 pesos para una familia de 4 miembros, tal vez un Mercedes, incluso si ya está pagado, no era una buena idea. Me pregunto si es una señal de una mala planificación financiera lo que los llevó a su caída. El nuevo abogado actualizaba a mi jefe, eran amigos, y él era igual de terco con el nuevo. De alguna manera logró que finalmente aceptara un acuerdo, pero no sé dónde está el tipo ahora, pero estoy seguro de que todavía está en prisión. Un punto interesante que la gente no parece darse cuenta, los abogados a menudo conocen a otros abogados y son amigos de ellos. Incluso si actúan en lados opuestos del mismo caso, aún pueden ser amigos o respetar el trabajo del otro. Soy un abogado y mi antiguo jefe solía tener un cojín con una cita estampada, lo cual es gracioso pero también tiene un buen punto, un buen abogado conoce la ley. Un gran abogado conoce al juez. Existe un umbral mínimo para la declaración en aduana. No sé cuánto sería por las camisetas de Universal Studios, pero ciertamente no son $20. Para efectivo o instrumentos monetarios son $10,000. La razón por la que no hicieron más preguntas es porque literalmente no había más preguntas que hacer. Ni siquiera deberían haber preguntado por la camiseta. DR estaban jugando contigo. Iba a comentar esto. Una camiseta de 20 pesos no necesita declaración. Al regresar de Francia por primera vez, como estudiante universitario, dediqué una cantidad excesiva de tiempo a calcular el costo de mis regalos para familiares y amigos en casa. Fue como 150 pesos. Lo puse en el formulario de todos modos porque estaba paranoico, me hicieron a un lado y me dijeron que no hiciera perder el tiempo a la aduana. No sé si tenían el monto mínimo en la tarjeta que llenas entonces, pero ahora sí. Cuando se compra un bien inmueble, como una casa, los bienes personales son artículos como joyas, productos electrónicos, etc. Debe haber un traspaso de una persona o entidad a otra. Un transporte es un nombre elegante para la transferencia. Sin embargo, una transferencia será nula, es decir, legalmente inaplicable, si la transferencia se realiza a una corporación o LLC que no ha mantenido la capacidad legal adecuada. Esto podría significar pagar todos los impuestos, presentar los formularios necesarios, etc. Dado que la transferencia fue nula, el cliente no era propietario legal de la propiedad. En consecuencia, no podía tranquilizar el título, es decir, afirmar definitivamente que era el propietario adecuado, y, como tal, no podía obtener una servidumbre implícita por necesidad. Este es solo un nombre elegante para poder tener acceso a un pedazo de propiedad. ¿Propiedad que no tiene salida al mar por propiedades circundantes? ¿Eso aclara las cosas? Entonces, la venta original nunca fue válida porque no se puede vender a una persona o entidad muerta. Una vez me preguntaron si era sexualmente activo delante de mi madre. Ella estaba sentada detrás de mí, así que negué con la cabeza pero moví los ojos de arriba a abajo. Ella simplemente asintió, dijo ya veo y marcó la casilla. Por suerte, estaba en la pantalla también de espaldas a mi mamá. Editar, me ha llamado la atención que algunos de ustedes piensan que soy una niña.
No, mi mamá es realmente muy rara con estas cosas. No es draconiano ni nada por el estilo, solo te hace querer desaparecer de la existencia. Intenté sacudir la cabeza y asentir con los ojos y creo que el entrevistador habría pensado que estaba loco. Literalmente he visto a tipos con marcas en los brazos decirme que no consumen ninguna droga. Cuando les dicen que mezclar drogas podría matarlos siempre dicen o sí. Es posible que accidentalmente haya consumido drogas, cocaína, metanfetamina, heroína, pastillas al azar. Un anciano traído de un motel de mala muerte después de que su prostituta llamara al 911 y dijera que no había tomado ningún medicamento para la disfunción eréctil hasta que le dijimos que el tratamiento mezclado con esos medicamentos podía matarlo, y luego, oh, sí, tomé Viagra para el amigo que conoció y que es de fuera de la ciudad, es un placer. He tenido gente que ha venido con los dedos manchados, oliendo a cigarrillos, y me han dicho que no fuman. Llegó una mujer que fue bajada corriendo desde otro piso después de que volvió a respirar. Se dividió para mezclar Xanax, otro benzo, y luego le dieron un sedante para un tratamiento y terminó dejando de respirar. La gente miente sobre tonterías todo el tiempo. Quiero decir, después de la forma en que mi médico descartó por completo un problema pulmonar válido que tenía después de revelar que fumo marihuana de vez en cuando, nunca volveré a revelar que fumo marihuana. Aunque aquí ahora es legal. Ella descartó por completo mi problema como causado por fumar, fue al consultorio y no dijo una palabra sobre fumar marihuana. El tipo realmente miró y tenía una infección pulmonar y me dieron antibióticos para curarla en una semana. Fumar marihuana ocasionalmente los fines de semana no debería causar que ningún problema pulmonar se descarte automáticamente como relacionado con fumar. Supongo que realmente depende del abogado. Su trabajo no es demostrar que su cliente es inocente, eso es solo una ventaja. Su trabajo es asegurarse de que su cliente obtenga un juicio justo y que sus derechos estén protegidos. La inocencia simplemente nos acompaña. Además, los abogados son representantes legales y abogados de sus clientes, pero eso no significa que tengan que demostrar que su cliente es inocente pase lo que pase. Fue una simplificación excesiva de mi parte omitir eso, pero otros comentaristas han hecho un mejor trabajo que yo al explicar que los abogados difieren entre sí y los diferentes tipos de derecho. Sí. La función principal de un abogado defensor es garantizar que el Estado haga su trabajo adecuadamente con pleno respeto por los derechos del acusado y dentro de las leyes aplicables del país. No dejar libres a los culpables. Policía jubilado, he trabajado esas llamadas. Suceden y no es algo aislado. Cuando alguien está extremadamente enojado, sabe exactamente quién lo estafó, pero es realmente dudoso acerca de lo que le vendió a la persona o intentó comprar, está muy claro. Otros simplemente te dicen, hombre, sé que no debería haber comprado crack, pero él me estafó. ¿Qué haces exactamente en esa situación? ¿Tienes que arrestar a la persona o simplemente decirle que no tiene suerte? Realmente curioso. Eso es algo que he visto repetido una y otra vez por parte de abogados en Reddit. El derecho penal te expone a gente desagradable, pero el derecho de familia te expone a la locura y al abuso emocional en otro nivel. He practicado ambos, aunque dejé el derecho de familia después de solo un par de meses y no podría estar más de acuerdo. Una gran fracción de los casos de derecho penal pueden reducirse a desesperación y o mala capacidad para tomar decisiones, y muchas veces existen factores atenuantes muy reales y graves fuera del control del cliente. Estoy seguro de que eso también sucede en los tribunales de familia, pero muchos casos en los tribunales de familia parecen involucrar a personas cuya concepción mental de sí mismos como buenos padres se ha vuelto 100 veces más importante para ellos que hacer lo mejor para sus hijos. El tribunal de familia me hizo soñar con un tribunal de bofetadas, donde los padres serían abofeteados por cada mentira estúpida e interesada que dijeran hasta que dejaran de ser idiotas. ¿Cómo es posible que alguien tan inteligente, químico, sea tan tonto? Te sorprenderías. Trabajo en ti para ganarme la vida y hasta ahora he trabajado en 2 sistemas hospitalarios diferentes. ¿Me gustaría que un médico me hiciera una cirugía para salvarme? 100% confiaría en que un médico haga clic en inicio, programa, en la máquina que me salva la vida. En el mejor de los casos, discutible. Creo que cuando estás altamente especializado en una determinada forma de pensar, dejas que otras partes queden en el camino. Súper cierto. Trabajo con médicos. Algunos de ellos son muy competentes en cuestiones de la vida fuera de la medicina. Algunos lo son, no. En Estados Unidos, la fiscalía no puede apelar una absolución. Una de las pocas excepciones a la doble incriminación es si el acusado nunca estuvo realmente en peligro, cuando fue absuelto debido a alguna forma de fraude de su parte, por ejemplo, sobornar a los miembros del jurado.
Fuente, he sido abogado durante más de una década. Aquí el fiscal del distrito puede hacerlo, pero 3 jueces tienen que ponerse de acuerdo antes de poder darle al sospechoso un castigo más severo. No sucede mucho. Pero en este caso era algo obvio. Cuando mi esposa estaba embarazada, su empleador, una puta guardería, la despidió por estar embarazada. Conseguí un segundo trabajo para seguir adelante. Ella solicitó WIC pero ganábamos $50 al mes de más, por lo que no calificamos, porque yo tenía un segundo trabajo para seguir adelante. Muy buen incentivo laboral allí. Estoy de acuerdo en que esto es una gran parte del problema para lograr que las personas mejoren sus vidas. Uno de mis problemas con el sistema es que no hay ayuda para la gente de clase trabajadora que atraviesa tiempos difíciles durante un corto periodo de tiempo, mientras que los que viven en cadena perpetua nunca tienen que preocuparse de que les quiten o incluso cuestionen sus beneficios. Verá, señoría, aunque puedo garantizarle que el hombre en este vídeo sin duda no soy yo, puedo entender cómo podría pensar eso. La mandíbula cincelada, los ojos acerados, la evidente resistencia física, porque, si se quitara esa camiseta suya, apuesto a que vería unos abdominales que son casi tan perfectos como los míos. Sí, señoría, ciertamente puedo ver cómo podría haberse convencido de que el espécimen físico perfecto que está viendo. Esta misma pantalla soy yo, pero no lo es. Simplemente no está allí. Siento que Danes diría que definitivamente no fue él hasta que alguien hace algún comentario casual sobre cómo el tipo en el metraje parece fuera de forma o menos que perfecto de alguna manera, momento en el cual haría todo lo posible para demostrarlo. Que todavía lo tiene y termina abandonando el caso para satisfacer su ego. Quiero decir, después de la forma en que mi médico descartó por completo un problema pulmonar válido que tenía después de revelar que fumo marihuana de vez en cuando, nunca volveré a revelar que fumo marihuana. Aunque aquí ahora es legal. Ella descartó por completo mi problema como causado por fumar. Fue al consultorio y no dijo una palabra sobre fumar marihuana. El tipo realmente miró y tenía una infección pulmonar y me dieron antibióticos para curarla en una semana. Fumar marihuana ocasionalmente los fines de semana no debería causar que ningún problema pulmonar se descarte automáticamente como relacionado con fumar. Esta es la razón. Tener cualquier mención de medicamentos en su expediente puede afectar seriamente la calidad del tratamiento médico que reciba en el futuro. Sí. La función principal de un abogado defensor es garantizar que el Estado haga su trabajo adecuadamente con pleno respeto por los derechos del acusado y dentro de las leyes aplicables del país. No dejar libres a los culpables. Sí, esos que liberan a los culpables tienen un nombre especial, creo que se llama abogado de celebridades. Siento que Dennis diría que definitivamente no fue él hasta que alguien hace algún comentario casual sobre cómo él, tipo en el metraje parece fuera de forma o menos que perfecto de alguna manera, momento en el cual haría todo lo posible para demostrarlo. Que todavía lo tiene y termina abandonando el caso para satisfacer su ego. Preciso, esto está aún más cerca del Danes real de lo que podría haber imaginado intentar. Claramente no soy un dios dorado, ni soy un hombre de 5 estrellas. Es el estigma, han sido condicionados a cagarse por ser adictos. Están avergonzados, preocupados por cómo los tratarán y se meten en problemas. No disfrutan de esas situaciones. ¿Es inteligente? No, pero no se trata solo de ser tonto y mentir. Estuve en un gran jurado durante un trimestre. La gran mayoría de los casos fueron: un tipo sufre una sobredosis, la ambulancia lo salva. El policía envía la jeringa vacía o el algodón para que lo analicen y encuentran una pequeña cantidad. Acusación de delito grave. Por eso la gente miente. Las drogas arruinarán tu vida. Y si te atrapo, también arruinaré tu vida. Tiene belga en su nombre de usuario. Double Jeopardy es un concepto exclusivo de Estados Unidos, en todas partes del mundo. La fiscalía tiene derecho a apelar. Y se abusa tanto de él que provoca apoplejía en un abogado defensor estadounidense. Y ley y orden está tan extendido en todo el planeta hablando en línea que simplemente se supone que estás hablando con estadounidenses. Bueno, aquí tenemos ne bis in idem, que significa lo mismo, excepto que solo comienza cuando ya no se puede apelar un caso. Tanto el fiscal del distrito como el sospechoso tienen 15 días para apelar, si ninguno de los dos lo hace, comienza ne bis in idem / doble incriminación. Realmente no se abusa aquí, tenemos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos vigilándonos para hacer seguro que el abuso no puede ocurrir, y si sucediera, entonces deshazlo.
Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.